Ya estamos en comunicación con José Kuznocki, periodista peruano en Chile, que nos explica un poco cómo está la coyuntura en estos momentos, ¿no es cierto? Y qué cosa y por qué Chile pide en las calles la salida del presidente Piñera. José, ¿cómo estás? Qué gusto conversar contigo. Muy buenas tardes. Igualmente, Patricia, un gusto. Mira, primero, antes de empezar, quisiera agradecer la cobertura de RPP durante todo lo que estuvo ocurriendo en Perú, porque para quienes vivimos fuera, de verdad fue una herramienta bastante importante. Gracias, y por otro lado, a Mabel Huertas, porque de verdad creo que fue bastante elocuente la entrevista que le hizo Antero en su momento. Yo creo que a extranjeros les dio una noción bastante clara de lo que estaba ocurriendo y del vacío de poder que existía, ¿no? Excelente. Hay que decirlo, nuestra colega Mabel Huertas hizo una entrevista excelente, que pintó de cuerpo entero al premier en ese momento y la situación que estábamos viviendo. Gracias por tu reconocimiento, José. Nosotros, como siempre, hicimos nuestro trabajo y justamente la idea era esa, que quienes estaban acá y fuera de nuestro país supieran lo que estaba pasando. No hay nada más angustiante que la desinformación. Por eso queremos conversar contigo sobre lo que está pasando en Chile. Ya han pasado por un referéndum que aprobó un cambio de constitución. Estas protestas, este estallido social que fue realmente impresionante, ya cumplió un año, ¿no es cierto? Fue en octubre del año pasado en que las cosas empezaron a desmoronarse y claro, no empezó por un tema del precio del transporte, pero claramente la ira de la gente se montó sobre un sistema tal vez de desigualdades que llegó a su tope, ¿no es cierto? ¿Qué ha pasado, José, en este año que Chile ha tenido que pasar, que ha transcurrido después del estallido? Mira, más allá de una opinología, yo creo que lo más importante es ir a las cifras concretas. Para que tú tengas una idea, las cifras del estallido un año después son 31 muertos, en los cuales todavía están como en procesos de ser esclarecidas las muertes, de juicios, litigios y demás. Hay más de 5.500 casos de violaciones a derechos humanos en lo que ha ocurrido desde el estallido hasta este momento. Estas son cifras tanto oficiales, de defensorías y demás. Para que tengas una idea, hay 343 lesiones oculares. Eso significa que 343 personas o han perdido total o parcialmente la vista. A raíz de estos perdigones que en su momento el gobierno dijo que eran perdigones de goma y después tuvo que haber una serie de estudios por parte de privados, no del Estado, para demostrar que había una gran carga metálica, tanto de plomo como de otros metales, y se manejó muy torpemente realmente esa información. Además, claramente se les apuntaba al ojo, pues, ¿no? O sea, había una orden a la cara, ¿no? Pese a las evidencias y todo el gobierno salía a negar todo esto, pese a los videos, pese a las fotos, pese a todo el material gráfico que había de respaldo por parte de la gente en redes sociales y en demás medios, ¿no? Por otro lado, para que tengas una idea, de todos estos casos, 818 son por parte de niños y niñas. En estos casos de violaciones a derechos humanos. Esto, además, coyunturalmente, ayer sobre todo, después de lo ocurrido en Talcahuano, lo que te voy a comentar en un rato, hizo que un hashtag se vuelva trending topic, que era Chilean Lives Matter. Entonces, al estilo de Black Lives Matter, lo mismo. Entonces, comenzaron a básicamente recapitular videos de brutalidad policial, porque no hay otro nombre para eso, era brutalidad policial. Si uno se mete ahora a Twitter, filtra por videos, puede encontrar todo el historial de cosas que ocurrieron durante todo este año. Pero este caso, o sea, todo lo que está ocurriendo ahora, bueno, como ocurre en Perú, etcétera, así como se manoseó mucho esta frase como de no son 30 pesos, son 30 años, es mucho más complejo y tiene muchas aristas. Pero este caso en particular, o sea, lo que estamos viviendo ahora, tiene dos aristas principales. Una que es relacionada a lo que ocurrió ayer en Talcahuano, que es cerca a Concepción, en donde en un hogar que se llama Carlos Macera, que además, esto es una cosa que parece brutal y de ciencia ficción, es un hogar que ya tenía denuncias por violaciones sexuales a menores por parte de los cuidadores de ese hogar del CENAME. El CENAME es el Servicio Nacional de Menores, ¿no? Entonces, en estos hogares donde supuestamente tenían que cuidar a los niños, habían ya denuncias de abuso sexual,
que además por los cuidadores han sido reconocidas y su respuesta fue: estamos trabajando en ello, estamos corrigiendo y las personas fueron separadas. Pero esto es un caso sistemático dentro de muchos de estos hogares. Entonces, dentro de eso, hubo pequeños disturbios que ante la falta de manejo de los cuidadores hicieron lo que siempre hacen, que es llamar a la policía, llamar a los carabineros. Y en esa llamada para que intervengan es que sacan armas de servicio y balean a 2 menores. La noticia es realmente espeluznante, ¿no? Es espeluznante. Pero además no solo eso, Patricia, porque además cuando los llevan al hospital, los carabineros los ponen bajo custodia, presos, por haber ellos atentado a los carabineros y no al revés. Entonces son cosas que generaron mucha indignación en ese momento que digamos, gatilló este trending topic que te digo, pero eso es una de las aristas, digamos, el abuso policial, pero la otra arista reciente es el manejo de los retiros de la AFP. Chile está detrás del retiro del otro 10%, ya había un 10% antes, que se logró a raíz de la presión social oxigenar un poco a la gente, dándoles un poco de dinero. Piensa que, solo en cifras económicas, digamos, 4 de los 5 quintiles económicos de Chile viven endeudados. O sea, ganan menos de lo que gastan. Pero estamos hablando de gastos en medicina, salud, alimentación. Claro, no estamos hablando de lujos, ¿no? Nada de lujos. El otro quintil sobrevive. Entonces, que esto fue cifras públicas a raíz del estallido social. Ahora esto empeoró. Entonces, dado eso, digamos, la gente socialmente hizo una presión que permitió un primer retiro del 10% de los fondos de las AFP. Pero ahora que se buscó un segundo retiro de fondos de AFP, que frente a la inercia del gobierno, porque incluso ambas bancadas, o sea, tanto izquierdas, derechas, denunciaban que el gobierno no proponía medidas alternativas, que teníamos un gobierno blandengue, por decirlo de alguna manera, y que permitía que la oposición ponga este proyecto sobre la mesa. Entonces, frente a eso, ayer el presidente Piñera usó un recurso constitucional que le permite, de alguna manera, poner una reserva frente a este recurso, y además, improvisadamente, hizo en paralelo, mejor dicho, presentó una contrapropuesta a este retiro, que para que tú tengas una idea, tiene 5 grandes diferencias entre lo propuesto del gobierno y lo que se pedía. En teoría iba a ser un retiro para todos los afiliados. El gobierno dijo no, puso un tope de sueldo. Segundo, iba a ser un monto que, para que tú tengas una idea, era como un aprox. Acá se manejan cifras en UEPs, etcétera, pero digamos, iba a ser desde aproximadamente poco más de $1,000 hasta aprox $5,000, por ponerte una cifra. Lo redujo a la mitad, las cifras, de lo que uno podía retirar de esos fondos. Adicionalmente a eso, se les iba a poner impuestos. O sea, si tú retirabas tu plata de tu AFP, te iban a adjudicar un impuesto. Además, en teoría, inicialmente iban a ser 15 días hábiles para recibir el dinero, lo convirtió en 60 días, aprox y por partes. Y eso además, ha desatado, José, bueno, porque acá estamos más o menos en las mismas, en un tirijala entre, por ejemplo, los fondos de las AFP, que obviamente en este momento son necesarios producto de la pandemia, pero da la impresión como que Chile no terminara de leer la calle, como que no entendiera que se acaba de pedir un cambio de constitución, como que creyeran que el estallido social terminó. Y en realidad lo que ha hecho es más bien activar una fortaleza ciudadana que puede tener excesos, nadie lo va a negar, pero que básicamente en su esencia es un reclamo popular frente a lo que consideran sus derechos. ¿Va a aguantar el gobierno de Piñera esta presión social? Mira, yo la verdad estoy un poco en contra de la futurología. Yo soy más partidario de la pasadología, digamos, y te pongo hechos del mal manejo de lo que ha ocurrido políticamente en este último año, para empezar, ¿no? Cuando hubo todo no solamente el tema de estallido, pandemia, etcétera, la respuesta del gobierno fue armar un nuevo gabinete. Pero ¿quién encabezaba este nuevo gabinete? Víctor Pérez, un ex alcalde designado a dedo por Pinochet en la época de la dictadura. Bueno. Entonces, la respuesta del gobierno fue hacer
mucho más extrema a la derecha, con las medidas que además el público en general, la gente en general, la calle, denuncia que están totalmente desconectados con la realidad. Este primer ministro duró 100 días. Bueno. 100 días, ¿por qué? Porque hubo una acusación constitucional, no sé si recuerdan, los hechos súper recientes de este chico al que lanzaron del puente los carabineros. Así es. Porque se acusó que los carabineros lanzaron desde un puente en medio de una persecución. Este alcalde, en medio de eso, fue acusado constitucionalmente y en medio de esa acusación puso su cargo a disposición y renunció. Pero ahora es el nuevo candidato presidencial de la UDI, de la derecha. Bueno, está claro, entonces, José, que no. Hay una total perfección. No, que está claro que no hay ninguna lectura de la calle y que, bueno, vamos a ver, parece el germen de otro estallido social, la cosa todavía no cobra las proporciones que cobró en octubre. Sería triste para Chile, porque la gente no pueda reclamar sus derechos, sino porque no tendríamos por qué llegar a esos extremos en los que los primeros en salir perjudicados son los muchachos muertos y los muchachos heridos y los jóvenes que terminan siendo carne de cañón de una... Hay que decirlo, de una policía que se excede, pero de una política que no funciona. José, vamos a seguir... Además, Patricia, ten en cuenta este último dato que también se añadió a toda la ira popular, digamos, que frente a todos estos hechos, lo que ocurrió en Talcahuano ayer y todo, el general Rosas de los Carabineros presentó su renuncia. Entonces renuncia que en realidad desde que partió el estallido social se pidió su despido, él puso su cargo, se hizo el ofendido, renunció, pero el presidente, lejos de dar una señal contundente para condenar los hechos, uno, se refirió a los chicos baleados como accidentados, ¿no? Dos, manifestó su profunda admiración y respeto frente a ese general al que la calle le otorga la responsabilidad directa de todo lo ocurrido, que además durante el estallido, frente a todos los abusos policiales, se filtró un video que a los carabineros le dijo: ustedes hagan lo que quieran porque yo los voy a defender. La institución los defiende y no se preocupen que nadie se va a meter con ustedes. Bueno, José. Video publicado en redes y difundido en medios. Bueno, José, qué tristeza lo que nos cuentas. Parece que en Chile la dictadura no termina de irse del todo. Qué difíciles son nuestras repúblicas, nuestros países. Vamos a ver cómo evolucionan las cosas allá y cómo evolucionan acá. Lo que está pasando no es coincidencia, lo que está pasando no son hechos aislados, son países que han tenido desarrollos parecidos y que, por supuesto, tienen también problemas parecidos. La desigualdad para empezar. Muchísimas gracias, José. Toda la suerte del mundo para los peruanos en Chile y para los chilenos, por supuesto. Que las cosas se calmen y, sobre todo, que se escuche a la población. Ha sido un gusto conversar contigo. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Son las 2:04 de la tarde.